Lucas capítulo 6, versículo del 37 hasta el final. Dice el autor: no juzgues a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Luego Jesús les dio la siguiente ilustración: ¿puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en una zanja? Los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes decir: amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficiente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Un buen árbol no puede producir frutos malos, y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Al árbol se le identifica por su fruto. Los higos no se recogen de los espinos, y las uvas no se cosechan de las zarzas. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí y escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sobre el suelo sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esta casa, se derrumbará en un montón de escombros. Es así como termina Jesús lo que se conoce en Lucas como el Sermón del Llano. En Mateo todo este discurso, que es mucho más largo, de hecho ocupa el capítulo 5, el capítulo 6 y el capítulo 7, conocido como el Sermón del Monte, por cuando, según lo que describe geográficamente hablando el autor de Mateo, Jesús sube al monte y expone su sermón, que comienza característicamente con las bienaventuranzas, con las bendiciones. Sin embargo, Lucas produce un sermón que aparentemente lo hace en una llanura, después de haber nombrado a sus 12 discípulos en un monte también. Y es un discurso más pequeño. Algunos creen que quizá Jesús estaba dando 2 sermones. Otros creen que quizá existiría una especie de llanura en medio de un monte, como si fuese una especie de meseta acortada, ¿no?, en su terreno. Pero más allá de eso, sabemos que los judíos no tenían ningún problema en repetir y repetir siempre sus discursos. Quizá esa también sería una forma por la cual muchas veces resumen algunas cosas algunos evangelistas y otros lo hacen de otras formas. Vemos cómo termina este discurso del Sermón del Llano, ya aportando aspectos no solamente que abordan lo de amar al otro prójimo, incluso de amar a tus enemigos, sino incluso aspectos que condicionan al trato de nuestro corazón ante aspectos que muchas veces nosotros no podemos entender, como es la justicia. La justicia como concepto es algo que lo define Dios mismo. Nosotros intentamos acercarnos a la justicia y entender a la justicia, pero la justicia como tal solo lo define Dios. Llama la atención cómo Jesús, siendo el abogado, nos está enseñando que no debemos ser jueces, que hay un solo juez, el cual da la sensación de que de manera justa, en este caso, intenta dar a cada uno conforme ofrece a los demás. Es por eso que Jesús, a todas las multitudes que le seguían, les decía: no juzguéis si no queréis ser juzgados,
Jesús ya sabía que entre ellos siempre existirían críticas, que aún entre los judíos existían divisiones, ya no solamente con los recaudadores de impuestos, no solamente con quizá judíos nacionalistas que buscaban de algún modo establecer un grupo que de manera hostil, militar, pueda echar fuera al Imperio Romano de Israel, sino que incluso los propios líderes religiosos muchas veces señalaban al resto de los judíos para, entre otras cosas, ellos sentirse mejores, más justos, más honestos, más fieles delante de Dios. Por tanto, el entender que no debemos condenar a los demás era algo vital para Jesús. En efecto, el entender también que aquellas cosas que nosotros ofrecemos van a medir lo que Dios nos puede también en su día examinar a nosotros. Es una forma muy práctica de entender cómo funciona la justicia para Dios. Cómo debemos tratar a los demás como nosotros queremos ser tratados. Una regla de oro, sin duda. En medio de todo esto, como he dicho antes, gracias al Señor, tenemos no solamente a un juez, sino a un abogado. En 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Sabemos ya, al conocer el Evangelio, que ya no solamente Dios es juez, no solamente Dios es abogado, sino que Él mismo también opera, ¿no?, de jurado, opera de condenado. Fue Él el que tomó todo el pecado en sí mismo y lo clavó consigo mismo en la cruz, haciéndonos a nosotros justos. Por tanto, el sentido de justicia siempre va a ser mejor definido por Dios que por nosotros mismos. No obstante, no debemos tampoco dejar a un lado un punto vital para nosotros. Jesús, en otro contexto, cuando era señalado por ciertos escribas, saduceos y fariseos, les enseñó que era importante juzgar con juicio justo. Esto lo hace en el Evangelio de Juan, concretamente. Entonces, ¿cómo podemos, de algún modo casar, por un lado, que Jesús diga no juzguéis si no queréis ser juzgados, y por otro lado, juzgar, pero con juicio justo? De algún modo, quizá podríamos entender juzgar, pero con juicio justo. Y como ninguno de vosotros puede tener juicio justo, no juzguéis. Sería quizá una forma de casar ambas enseñanzas. Pero por otro lado, también podríamos considerar que los juicios, que también son opiniones acerca de las personas, sí sean necesarias, siempre y cuando se hagan con justicia. Debemos entender que, en efecto, juzgar es deliberar acerca de un asunto o de las acciones de una persona y emitir sentencia o dictamen sobre ello. Pero que también es formar un juicio o una opinión sobre una persona o cosa. Por tanto, desgraciadamente, estos versículos del 37 al 38 se han usado muchas veces en el contexto de la Iglesia para defendernos. Cuando algún hermano, quizá por alguna circunstancia que ha cometido en su vida personal o incluso en la congregación, y ha faltado a algún hermano o al consejo o cualquier circunstancia que esté viviendo, muchas veces, desgraciadamente, se ha usado mal este texto. Y en ese contexto de exhortación, el hermano dice: no me juzguéis, solo Dios puede juzgarme. Por tanto, el haber usado estos textos mal, desgraciadamente han hecho que algunas personas vivan en una especie de, ¿cómo decirlo?, una jaula de cristal. Están sensibles ante cualquier tipo de observación, corrección o exhortación. Por supuesto, no podemos juzgar o exhortar a una persona si no conocemos las razones por las cuales está cometiendo el error X que esté cometiendo. Pero también sabemos, ya no solamente por las enseñanzas de Jesús, sino incluso las del apóstol Pablo, que se pueden aplicar mejor a nuestro contexto por cuanto ya es, digamos, el desarrollo de la Iglesia. Con Jesús todavía la Iglesia como tal no había empezado.
estaba a sus inicios, el preámbulo de lo que sería el reino de Dios y su extensión. Por tanto, debemos buscar ese equilibrio entre, por supuesto, no podemos señalarnos entre nosotros sin más, pero muchas veces debemos exhortar o corregir a un hermano, no para dejarle en falta, no para deshonrarlo, sino más bien para que mejore delante de Dios, para que esté bien con su familia y consigo mismo. Debemos buscar ese equilibrio, porque si no, seríamos niños fluctuantes, como diría Pablo en Efesios 4, que vamos bebiendo de diferentes vientos de doctrina y no discernimos aquellas cosas que son de Dios, que son de su Evangelio, que son de su palabra. Por supuesto, la idea de juzgar es algo complejo para nosotros, pero debemos intentar trabajar este concepto y aplicarlo debidamente. De algún modo podríamos comprender que Jesús también está tratando el concepto de juicio como un concepto condenatorio, irrevocable. Es decir, catalogar a una persona diciéndole cualquier cosa, por ejemplo, eres un alcohólico, o eres un adúltero, o eres un mentiroso, y hacerlo en un sentido de eres un mentiroso y te vas a quedar así. Es un juicio, es una opinión que no busca que la persona cambie, no busca confrontarle con la verdad para que se restaure, sino solamente busca ponerle en vergüenza, señalarle, de algún modo incluso tú sentirte superior moralmente ante esa persona. Y por supuesto ese juicio no puede emitirlo un hijo de Dios. Pero aquellos juicios, aquellas opiniones, aquellas exhortaciones que lo que buscan es confrontar al hermano con su realidad para que cambie, para que mejore, esos no solamente no están mal darlos, sino que es nuestro deber como creyentes hacerlo. Pero el sentido y hasta incluso el tono es distinto. Desgraciadamente hemos visto casos no solamente en iglesias, sino en los hogares, ¿no? Padres que se burlan de sus hijos por sus errores y que les señalan sus errores de algún modo en un carácter infantil para sentirse ellos también mejores. Pero hemos visto a padres que en efecto corrigen a sus hijos, les castigan incluso en algunos casos, pero no con un sentido de ofensa, de vergüenza, de sentirse superiores, sino porque quieren que sus hijos maduren, cambien para bien. Entonces no podemos caer en una generación de cristal de no me digas a mí nada de lo que yo tengo que hacer, ni yo tampoco te voy a decir a ti nada de lo que tienes que hacer. No nos juzguemos, que cada uno esté haciendo lo que considere, porque eso no es un contexto de crecimiento conjunto, eso no va a ser una familia, eso no va a ser una iglesia. Tiene que haber comunicación siempre, si no luego van a haber consecuencias. Y por supuesto Jesús entiende, ¿no?, de algún modo, no solamente la importancia de no juzgar en este sentido, sino de reconocer nuestras situaciones personales. Ante esta enseñanza da una ilustración muy positiva, muy buena. ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Es decir, ¿hasta qué punto nosotros podemos juzgar a alguien si nosotros también estamos mal? Quizás no es lo mismo que esa persona, pero en otras cosas también, porque somos pecadores. Pues en efecto no, diría Jesús. Los dos se caerían en una zanja. Ahora bien, ¿eso quita que no nos podamos entre nosotros orientar? Pues qué bueno que Jesús, acto seguido a esta pregunta tan evidente, ¿puede un ciego guiar a otro ciego?, dice que al alumno le es suficiente seguir a su maestro y acabar como él. Y por supuesto entre nosotros debe haber discípulos y maestros, sabiendo que el maestro todavía tiene que aprender, sabiendo que el maestro también comete sus errores, que por ser maestro, por tener más experiencia, por guiar a los demás, no significa que sea mejor, sino que debe reconocer su dependencia delante de Dios.
Y por supuesto todos nosotros, aunque podamos tener pues nuestros pastores o nuestros diáconos o nuestros hermanos con más avanzada edad y con más experiencia, siempre vamos a tener por encima de todo eso a Dios, que es el que más nos va a enseñar a todos. Por supuesto también en esta idea de juicio está lo de, por un lado, el otro tiene algo en su ojo que comparado con lo que yo tengo en mi ojo es prácticamente nada. Él tiene una astilla, yo tengo un tronco. O como decía mi profesor del Antiguo Testamento, cuando señalas a alguien con un dedo, 3 dedos te están señalando a ti. Así que ten cuidado cuando señales a alguien, porque probablemente eso lo tengas tú por 3 y no lo ves, porque es más fácil ver hacia afuera que hacia adentro. Y en efecto aquí Jesús está mostrando lo que hay en nuestro corazón. Poco a poco está atendiendo, ¿no?, a la visión general de criticar, de mirar hacia afuera, de poner en falta al resto. Y Jesús habla en ese lenguaje. Pero poco a poco va volviendo atrás. Y las siguientes enseñanzas, muy sencillas, pero que nos dicen mucho acerca de que, en efecto, el árbol bueno da frutos buenos. El árbol malo da frutos malos. Nosotros cometemos acciones malas, tenemos a veces malos pensamientos, porque en nosotros hay maldad. Pero cuando reconocemos, cuando nos autoexaminamos y nos damos cuenta de esa maldad y lo ponemos delante del Señor, poco a poco en nuestra vida nos vamos inundando de la bondad de Dios. Todavía tenemos errores. Todavía hay cosas que no queremos hacer y aún así las hacemos. Cosas que no queremos pensar y aún así las pensamos. Aún haciéndonos daño, lo hacemos. Pero ya no tenemos la misma actitud ante eso. Estamos progresando en nuestro cuidado de nosotros mismos y también con los demás. Bueno, las expresiones españolas también serían muy claras, ¿no? No le puedes pedir peras al olmo, ¿no? O bueno, como lo diría Jesús, pues no puedes esperar uvas de espinos. Y es ahí cuando debemos examinar nuestro corazón, recordando, bueno, lo que decía Jeremías, por ejemplo. Engañoso y perverso es nuestro corazón, ¿verdad? ¿Quién lo conocerá? Lo conoce Dios. Y es Él quien nos enseña que no nos fiemos ni de nosotros mismos, que examinemos cómo estamos delante de Él, cómo nos relacionamos con los demás. Ya sabéis que la cruz, más allá de un símbolo de muerte, un símbolo también de victoria, representa, ¿no?, la importancia entre la relación vertical por encima de la relación horizontal. Si nuestra relación vertical con Dios está cimentada, bien arraigada en la roca, bien puesta, bien clavada, no se va a caer nada. Y esa barra horizontal, que es la relación con el prójimo, con el tú a tú, si está bien puesta en esa relación con Dios, va a ser algo que va a impactar en la sociedad, que va a cambiar a personas. Como diría pues un hermano, comparte la palabra de Dios siempre que puedas. Y si en algún momento surge la ocasión, hazlo verbalmente. Pero por lo demás, muchas veces impactamos con nuestro testimonio, con nuestro día a día, con nuestras palabras de afecto, o con sencillamente estar ahí, para lo que sea que necesita la persona, ser escuchado, ser atendido. Y por supuesto estas enseñanzas que a veces nos parecen como, no sé si decir, pero que tan sencillas, tan evidentes, que nos parecen como ridículas, ¿verdad? En plan, es que lo que dices es así, está claro. Pero se nos olvida a veces. Se nos escapa con tantas cosas que tenemos en la cabeza. Y Jesús es consciente de ello.
Incluso la cultura judía de algún modo será consciente de eso, porque ya sabéis, como he dicho al principio, que les encanta repetir y repetir y repetir las cosas. Entre otras cosas porque también tenían ese hábito de memorizar, porque también tenía mucho peso la tradición oral. Muchas cosas que encontramos en la Biblia se han mantenido no porque se hayan escrito en su día, sino porque antes que se hiciese eso, los judíos lo contaban a sus padres, a sus hijos, a sus hijos y sus hijos de sus hijos, y se mantenía todo ese conocimiento con la tradición oral. Y al igual que en Mateo, en el capítulo 7, aquí, al final del capítulo 6 en Lucas, Jesús termina con una especie de parábola, ¿no? La parábola de los cimientos, se podría decir, o la diferencia entre edificar en una roca fuerte con un cimiento sólido, o el hacerlo en un sitio lleno de arena o de barro, que cualquier tormenta se lo puede llevar. En ambos casos termina con un sermón que por supuesto no va a tratar todo lo que deberíamos de aprender, pero que de algún modo nos muestra tantas cosas que debemos tener en cuenta. Y la conclusión de ese sermón es: si estás escuchando este sermón, si verdaderamente lo estás entendiendo, ponlo en práctica. No solamente lo escuches como una teoría, sino que vívela en el día a día. Y me encanta esta parábola, porque por un lado es corta, es sencilla, pero por otro nos muestra con la tormenta, ¿no?, o la inundación que aparece, cómo precisamente los quehaceres de la vida, los problemas que a veces surgen, de repente pues aparece una enfermedad, o perdemos el trabajo, o no nos entendemos con nuestra pareja, quizá haya contextos pues de muerte o de separación, tantas cosas que de repente aparecen en nuestra vida. Algunas se pueden prevenir, pero a veces estamos tan obcecados, tan ocupados, que no nos damos cuenta y pasan. Pues así es la tormenta. De repente viene y nos afecta. Hoy en día, por supuesto, ya existen medios para prevenir las tormentas. Seguramente en ese tiempo algunas personas también tendrían sus medios más primitivos. Pero de algún modo expresa, ¿no?, esas inundaciones por aguas fuertes, tormentas y vientos que rompen con la casa, que está mal construida, que está mal cimentada, a diferencia de aquella que está puesta sobre la roca. Y ya sabéis que no solamente en los evangelios, sino en las cartas del apóstol Pedro, se identifica bastante a Jesús con esa roca fuerte, con esa base en la cual debemos centrar y construir nuestra vida. Y suena evidente, pero es así. Si le llamamos a Jesús Dios, si le llamamos Señor, significa que nuestra vida está enseñoreada por Él, que Él está mandando sobre nosotros, que nosotros no somos los capitanes de nuestras naves, sino que es Dios quien la gobierna. Por supuesto, tomamos decisiones, pero si somos hijos de Dios, siempre lo haremos bajo su cuidado, bajo su guía, siempre teniendo en cuenta sus enseñanzas. Porque si no, como dice Jesús en el versículo 46, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, si no están haciendo lo que digo? Oremos entonces al Señor para que nos ayude a hacer lo que nos está diciendo cada semana, cada día. Amén. Amén.